Cuentan de un Dios que hace maravillas, dándole poder a su pueblo. Gracias a él conquistaron reinos, tomaron ciudades en su nombre. Muy bien, mis amados, vamos a abrir nuestras Biblias. Lo voy a invitar que vaya rápidamente a la segunda carta a los Corintios, capítulo 12 y el verso número 1 en adelante. Gloria al Señor. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 1 en adelante. Aprovechamos también para saludar a los hermanos, amigos y familiares que nos pueden ver a través de Facebook Live. Amén, hermanos. Amén, amén, aleluya. Que siempre están, gloria a Dios, para siempre ahí comentando, compartiendo y mirando la transmisión del ministerio Iluminando Vidas. Los saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Ahora sí, amados, lo tenemos. Segunda carta de los Corintios, capítulo 12, versículo 1 en adelante. Gloria al Señor. Amén. Dicen las Escrituras así, honrando a tres grandes: al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice así: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado a hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Escuche bien, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Escuche bien, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he hecho un necio al gloriarme, pero vosotros me obligaste a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo esto, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros con toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias? En que yo mismo
no he sido carga. Perdonadme este agravio. Hermano, que el Señor añada bendición a su palabra. Ella es bendita por los siglos. Amén. Puede tomar asiento. Gloria al Señor para siempre. En esta oportunidad, amados hermanos, estaremos ministrando un tema titulado Perseverando en medio de los padecimientos. Aleluya. Escuche bien, perseverando en medio de los padecimientos. Amén. Amén. Aleluya. Vamos a analizar un poquito, las palabras del apóstol Pablo aquí en este capítulo 12 que acabamos de leer, desde el 1 hasta el 13. Y vamos a analizar, hermano, el contenido, porque si usted se pone a leer y no lo analiza, ¿verdad? Se va a dar cuenta que pareciera que lo que está hablando el apóstol Pablo es un trabalengua. No sé si a usted le pasa lo mismo, pero a mí me pasó, ¿verdad? Me ha pasado varias veces que he tratado de estudiar este capítulo y me he dado cuenta que aquí el apóstol Pablo dice cosas que primero las dice, después pareciera que no las está diciendo, ¿verdad? Y está como cantinfleando. Está hablando como el profeta Cantinflas, cuando adoran a Dios. Pero no es así. Vamos a analizar primeramente, él está hablando, amados hermanos, de que ciertamente no conviene gloriarse, pero que sin embargo va a gloriarse, pero lo va a hacer no en su carne, sino en el Señor. Amén. ¿Verdad? Y en una parte más adelante dice la Biblia, ustedes, dice, me obligaron a gloriarme, porque voy a parafrasearlo, ustedes deberían de tomar en cuenta el trabajo que yo he hecho. Deberían de gloriarme. De hecho, el último versículo dice la Biblia que ustedes no son diferentes a las demás iglesias, ¿verdad? Es lo que está diciendo el último versículo. Dice, ustedes no son diferentes a las demás iglesias, excepto que yo mismo no he sido carga para ustedes. Mire qué tremendo. Y dice también, perdónenme por favor si les causo una molestia. Discúlpeme si el decirle estas cosas no les caen en gracia. Es lo que está diciendo, estoy parafraseando. ¿Cuántos adoran al Señor? Venga, ella. Pero en medio de su conversación, él está diciendo que conoce a un hombre. Si en la carne no lo sabe, Dios lo sabe, ¿verdad? Dice que este hombre subió, dice primeramente al cielo, diga conmigo al cielo. Al cielo. Y después dice subió al paraíso. Fíjese bien. Dice, este hombre subió, dice, allá y le fue dado a escuchar palabras inefables, palabras que no le han sido reveladas a cualquier hombre, a un hombre natural, ¿verdad? Pero una cosa que me llama la atención es que dice que para que la grandeza, diga conmigo, la grandeza de las revelaciones, todo el versículo 7, no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto del cual he rogado al Señor que lo quite de mí. Por 3 veces lo había rogado y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Amén, hermanos. Amén. En otras palabras, lo que él está diciendo es, yo he sido una persona escogida por Dios, aunque nada soy, decía. Pero no soy diferente a los demás apóstoles. Pero este hombre que yo conozco, sin la carne no sé, sin el espíritu no sé, Dios es el que lo sabe, subió allá arriba al cielo, subió allá arriba al paraíso y le fue dado a conocer revelaciones, cosas grandes que no cualquier hombre pudo recibir, ¿verdad? Pero a causa de esas revelaciones le fue dado un mensajero de Satanás para que la grandeza no lo provocara a él a altivez, es lo que está diciendo. Hay veces, hermano, que vienen pruebas a nuestra vida que no entendemos, a pesar de que Dios nos muestra grandezas. Hay cosas, hermano, que no entendemos, a pesar que Dios nos ha dado promesas gloriosas en el Señor, pero no las entendemos, amados hermanos. ¿Por qué? Porque desafortunadamente, después de que las recibimos, vienen pruebas a nuestra vida que opacan lo que Dios nos ha hablado muchas veces.
Amén. Amén. Dice que a él se le fue dado un mensajero de Satanás que lo bofeteara, ¿verdad? Para que la excelencia y la grandeza de Dios no lo hiciera a él creerse que él era la última Coca-Cola en el desierto, en pocas palabras. Y él rogó al Señor 3 veces: quítalo de mí, Señor. Como algunas veces nosotros hemos dicho: Señor, ya no puedo más con esta prueba. Amén, amén. Yo decía el otro día que una hermana le dijo al Señor: Señor, cámbiame la prueba. Y el día siguiente el Señor se la cambió por una peor, ¿verdad? No hay que decirle que la cambie, hay que decirle: Señor, ayúdanos a pasar esta prueba, ¿verdad? Entonces fíjense bien, aquí la palabra nos está hablando, amados hermanos, que él le pidió al Señor que le quitara la prueba, pero el Señor le respondió tajante, claro, contundente, y le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona no en tu debilidad, sino en la debilidad. Aleluya. En cualquiera sea la debilidad, ahí está el poder de Dios manifestándose, perfeccionándose y llevándonos a una etapa de gloria diferente. A su nombre sea la gloria en esta hora, hermano. Entonces fíjese bien, debemos de aprender a perseverar en medio de nuestros padecimientos. Se cree que cuando Pablo dice que él tuvo un aguijón en su carne, se cree que el apóstol Pablo estaba siendo azotado por una enfermedad, ¿verdad? Se cree que el apóstol Pablo no la estaba pasando bien, porque, hermanos, las pruebas van a llegar de diferentes maneras. Amén, amén. Para algunos la prueba es enfermedad, para otros la prueba es economía, para otros las pruebas son problemas matrimoniales, para otras personas las pruebas son conflictos familiares, y así sucesivamente. Algunos dirán: ay, pastor, mi prueba es que tengo un aguijón en mi trabajo. Tengo un mensajero de Satanás que todas las mañanas me azota, que todas las mañanas me abofetea. ¿Cuántos adoran a Dios? Y entonces a veces es un compañerito de trabajo, o muchas veces puede ser el mismo faraón que le está dando de látigo, amados hermanos. Y a veces decimos nosotros: no entiendo cómo Dios me habló el domingo que me tiene en lugares celestiales las bendiciones. Cómo Dios me habló que Él es mi pastor y que nada me faltará. Y por qué el lunes me azota Satanás de esta manera, amenazándome que voy a perder mi empleo, ¿verdad? Y estamos hablando de cosas sencillas e insignificantes, porque algunos están pasando por problemas legales, problemas migratorios, otros tienen problemas con sus vecinos. Discovery Channel tiene una serie que se llama Vecinos Infernales, hermano. Sí, y parece broma, pero mire, hay unos vecinos, hermano, tan terribles a veces. Ese es el aguijón que Satanás está usando para venir y darte de cachetada. ¿Cuántos adoran al Señor en esta? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Orar al Señor para que nos quite ese vecino, Señor, que le pase una rastra por arriba. No, hermano, ¿cómo va a decir eso? Gloria a Dios. Hay unos creyentes que tienen unas oraciones terribles, hermano. Amén. En una oportunidad los apóstoles le dijeron al Señor, porque el Señor Jesucristo entraba predicando y una ciudad donde no aceptaron la palabra, la gente se le rebelaban a Cristo, y los apóstoles llegaron y le dijeron: Señor, ¿quieres que oremos para que descienda fuego del cielo y los consuma todos? Y el Señor le dijo: ¿de qué espíritu son ustedes, hermano? Así hay creyentes en el día de hoy, creyentes al estilo Pedro, se sacan la espada y cortan la oreja. ¿Cuántos adoran a Dios? Y mire, hermano, que le fue bien, porque si se le hubiera ido un poquito la espada, le corta la cabeza, gloria a Dios, aquel ayudante, ¿verdad? Aquel soldado romano. Pero Dios tuvo misericordia y solo le voló la oreja. Y Cristo, que es poderoso, diga conmigo: mi Cristo es poderoso. Agarró la oreja, hermano, y se la puso otra vez al soldado. Y le dijo: Pedro, no has entendido, este evangelio no es con fuerza. Amén. Este evangelio no es con espada ni con ejército. Este reino es con el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Pero el llamado para nosotros en esta tarde, hermano, es que nosotros perseveremos a pesar de nuestros padecimientos. Llámese como se llame. ¿Cuántos dicen amén? Debemos, amados hermanos, de resistir, como dice la palabra en primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 9, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo
todo el mundo. Hermano, cuando usted piensa que su prueba es grave, chequees el que está al lado, por favor, porque podría tener una prueba más difícil que la suya. Hermanos queridos, estuve viendo los otros días una noticia que me impactó mi corazón acerca de una familia, que el padre de familia se empezó a sentir enfermito y de momento le cortaron un dedo porque tenía niveles de azúcar demasiado altos, y después de que le cortaron el dedo, le cortaron la mitad del pie, y la última operación que le hicieron, le cortaron el pie desde el tronco de la pierna. Y esa familia se quedó, hermanos, sin su padre, los hijos, sin su esposo, la esposa, sin el proveedor, el ser proveedor de esa casa. Y a veces nosotros, hermanos, nos quejamos de que porque no tenemos gasolina para ir al culto, que no tenemos gasolina para ir a trabajar, ¿verdad? Nos quejamos por cosas pequeñas, hermanos, cuando otras personas están atravesando pruebas más terribles que las de nosotros. Cuando dicen amén, sabiendo bien en esto que muchos hermanos en otros lugares están pasando peores padecimientos que los nuestros, hermanos. Por eso que tenemos que estar teniendo abrigo, dice la palabra, y calzado, es sustento. Estemos contentos con lo que tenemos. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, como siempre les digo, en este país el problema no es alimento, aquí estamos sobrealimentados. Aquí el problema más bien es que hay que dejar de comer tanta manzana, ¿verdad que sí? Si se la come, cómesela verde para que no se engorde tanto, porque aquí todo engorda, hermano. Amén. Fíjese bien, la fe nos podría sacar automáticamente de cualquier problema. Mire qué poderosa es la fe. Automáticamente nos podría sacar de cualquier problema, llámese prueba, enfermedad, ¿verdad? Cualquiera sea la necesidad que se nos presente, la fe, diga conmigo, la fe nos podría sacar automáticamente de esa prueba. Pero la palabra de Dios también nos enseña, amados hermanos, que debemos de soportar las pruebas. Fíjense bien, el creyente tiene que aprender a crecer su fe. Tiene que aprender a soportar las pruebas. Acordémonos las pruebas del siervo Job, hermanos. Amén. Hoy estudiábamos con mis hijos y mi suegra, mi adorada suegra, por cierto. ¿Verdad? Estudiábamos, hermanos, acerca de las pruebas que le vinieron a este hombre llamado Job. Un hombre, hermano, el cual estaba bendecido. En el capítulo 1 dice que él era, a ver si se acuerdan mis hijos, cómo era Job. En el capítulo 1. Era recto, pero era perfecto primero, después recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y estos cuatro requisitos hicieron de Job un hombre bendecido. ¿Por qué debemos nosotros de ser perfectos, rectos, temerosos de Dios y apartados del mal? ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos estos cuatro elementos en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestro estilo de vivir, entonces vamos a poder disfrutar de las bendiciones de Dios. A usted no se preocupe por lo que diga el envidioso. El envidioso siempre va a estar en contra del que está bendecido. El envidioso siempre va a estar en contra del que está bendecido. Pero si usted es perfecto, es recto, es temeroso de Dios y se aparta del mal, usted va a ser alcanzado por las bendiciones del soberano Dios poderoso. Y enseñábamos, hermanos, ¿verdad? Que Job tenía abundancia de todo, hasta que el día que llegó la envidia al corazón del diablo y fue directamente ahí arriba a decirle: mira, ¿cómo que no te va a servir? Mira el carrito que le regalaste. ¿Cómo que no te va a servir? Si mira la casita en la que vive. ¿Cómo que no te va a servir? 800 pesos él, 700 ella a la semana. ¿Usted cree que el diablo no se lo dice a Dios? Señor, amén. Le tienes la vida resuelta. Los hijos nunca se le enferman. Mira, solo pasan de bacanal, porque como pasaban los hijos de Job. Dice la Biblia de que pasaban de bacanal, de fiesta en fiesta, de pachanga en pachanga. Ahí yo le ministraba a mi esposa y a mis hijos hoy y hablábamos y decíamos de que, hermano, es importante que nosotros enseñemos a nuestros hijos a cualquier año, a cualquier edad,
instruyamos la palabra como dice Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿De él qué? Del caminar de Dios. Amén. Entonces, fíjese bien, hermano. Job era un hombre extremadamente bendecido hasta que de un momento a otro, cuando menos pensó, empezaron a llegar las malas noticias impulsadas por aquel ser enemigo de las almas que se llama Satanás, el diablo. Que el Señor lo reprenda en esta noche. ¿Cuántos lo pueden bendecir en esta hora? Empezaron, hermano, a llegar los momentos difíciles, pero algo que a mí me llama la atención es que Job, a pesar de que atravesó por todos aquellos momentos de perder lo que ya Dios le había dado legalmente, que eran sus bienes, sus hijos, y hasta se le reveló su esposa, pero la palabra de Dios dice que Job en esto nunca le echó la culpa a Dios. Amén. No, ni tampoco dijo, aquí no hay propósito, ya esto ya no sirve. No, dice que él no atribuyó a Dios despropósito alguno. Él confiaba que Dios era bueno, que Dios era poderoso y que Dios lo seguiría guardando de todo mal a pesar del momento difícil, del momento de la prueba. ¿Cuántos bendicen a Dios? Gracias, Dios amado. Amados hermanos, el cristiano que no padece no puede crecer. ¿Qué le pasó a nuestro hermano Job? Después de que lo perdió todo, Dios le dio otra vez el doble de lo que tenía. Capítulo 42 de Job dice que el Señor bendijo el postrer estado de Job más que el primero. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén, amén. Eso quiere decir, amados hermanos, que el cristiano que no padece no puede crecer. Dios puede quitarte la prueba inmediatamente, ¿verdad? Tan sencillo como decir, bueno, mira, hoy te acuestas pobre, mañana te levantas millonario. Pero esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, hermano, es que nosotros pasemos por el proceso. Dios puede darnos la residencia, lo que no lo tenemos en 5 minutos. Cambiarle el corazón a un fiscal, a un juez, a un oficial de inmigración. Cambiarle el corazón al hombre del muro, a Donald Trump. Y Donald Trump decir después de que anda diciendo por un montón de años que va a construir un muro, decir, lo que les voy a dar es la ciudadanía a toda esta gente que están aquí. ¿Y qué es imposible para Dios? Nada. Si endureció el corazón de Faraón y después se lo aflojó, ¿cuántos adoran a Dios en esta hora? Amén, aleluya. Si tocó reyes como Ciro, si tocó reyes como el Faraón, hermano, ¿por qué Dios no puede tocar el corazón de cualquier humano que es terrenal? Cuando dicen gloria al Señor en esta hora. Pero sabe una cosa, al creyente le conviene muchas veces, amados hermanos, pasar por el padecimiento para poder crecer. No vas a crecer a no ser que aprendas a vencer la prueba. Amén. Hay personas, hermano, que cuando pasa la prueba se rinde, entrega las armas, se vuelve atrás. El pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, dice la palabra que llegó un momento que dijo, mejor nos hubiéramos quedado comiendo pescado. Mejor nos hubiéramos quedado comiendo cebolla en Egipto. ¿Para qué nos trajiste, Moisés, a este desierto? Porque se les olvidó. Moisés les dijo que allá iban a hacerle fiesta a Dios. Pero lo que no les contó muy bien era que allá era el desierto. Que allá donde iban no había nada. Entonces adoran a Dios. Y ellos se empezaron a desmoralizar porque el proceso es el que más nos cuesta digerir a veces. A todos nos gusta que nos den 3 palmaditas y nos digan, mira, negro, tu problema está resuelto. No te preocupes que todo va a estar bien. ¿A quién no le gusta que le digan eso? ¿Verdad? Y más cuando hay profetas de agua dulce que le dicen a uno, no se preocupe, pastor, a mí me han dicho tantas profecías, hermano. Mire, algunas son de Dios, otras, yo digo, es de profecía de agua dulce. ¿Cuántos dicen? Profeta de agua dulce. ¿Cuántos adoran al Señor? Pero sabe una cosa, hermano, yo estoy convencido que el proceso de Dios yo no lo puedo saltar en mi vida. Yo tengo que pasar por un proceso, porque lo que no cuesta, hagámoslo fiesta. Pero lo que cuesta, eso lo cuidamos. ¿Cuántos dicen amén? Mire, aquellos que hemos tenido un noviazgo que ha sido de Dios, que hemos sufrido, que hemos pasado batalla para poder consolidar un hogar, un matrimonio, amados hermanos, eso no salimos corriendo en las primeras pruebas. Sabemos que va a haber luchas y pruebas en el hogar,
Pero también sabemos, hermano, que habrá una victoria, y el victorioso será aquel cuyo corazón está aliado al corazón de Dios. ¿Cuántos lo pueden bendecir en esta hora? A su nombre y gloria, hermano. Entonces el cristiano, amados hermanos, que no padece, no puede crecer. En el capítulo número 1 de Éxodo y el versículo 12 dice la palabra: pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. ¿Qué era lo que estaba pasando? Israel era esclavo en Egipto. Ya conmigo, esclavo. Pero dice la palabra, hermano, que cuando nacían los hijos hebreos, aquellos hijos venían robustos. Las mujeres hebreas eran mujeres robustas. Eran mujeres que sí eran robustas, que cuando el rey dijo: mire, no ayuden a esas mujeres a parir, ¿sabe lo que pasaba? Como eran robustas, ellas mismas lo daban a luz. Hermano, y sacaban ellas mismas a los chavalos y los salvaban. ¿Cuántos adoran al Señor en esta hora? Porque eran mujeres robustas. Hay mujeres, hermano, que no son tan robustas, que cuando están con esos dolores de parto, hermano, ay, ya usted sabe, ¿verdad? Pero hay otras que son valientes. Mi esposa, por ejemplo, hermano, vaya, sin hablar de las otras hermanas, pero yo voy a hablar de la que yo conozco, de la mía. Esa mujer es valiente. Llegó un médico una vez cuando nació nuestro primer hijo y le dijo: te vamos a hacer cesárea. Y ella le dijo así: mire, no, le dijo, yo quiero tener mi hijo natural, parto natural. Y a pesar que aquel niño se había complicado, traía el cordón umbilical 2 veces por el cuello y lo estaba asfixiando, pero esta hermana se esforzó por dar a luz a ese muchacho, hermano. Y qué bendición, aquellos dolores se acabaron cuando vimos aquella cara tan bonita, hermano. Igualita que el papá. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? A su nombre y gloria, hermano. Entonces, fíjense bien. Entre más los oprimían a los hebreos, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. ¿Verdad? Entonces, las pruebas que vienen a nuestra vida a ponernos presión no debe de ser para que salgamos corriendo. El problema, hermano, es que a veces es más fácil correr que pararse firme. ¿Verdad? Es más fácil correr, salir corriendo, ¿verdad? Que nosotros venir y decir: de aquí no me voy hasta que tú no me bendigas. Hoy estaba jugando la selección de Honduras contra Brasil y hubo un comentario de un locutor hondureño que me llamó la atención. Yo me eché a reír, hermano, usted no sabe cuánto, porque el hombre decía: estoy viendo que los hondureños se están parando contra Brasil. Imagínense, 5 veces campeón del mundo, contra Honduras, que apenas ha ido a 3 mundiales. Y decía: los hondureños se están parando. Y después dijo: se están parando para aguantar palo. Solo le metieron 7-0, hermano. Bueno, yo dejé la cuenta en 7, no sé si le metieron más. Ajá, 7, hasta ahí llegó la cuenta. Ahí lo dejé de seguir, hermano. Mire, pero con esto no le digo soy buen hondureño. Amamos nuestro país y vamos a seguir jugando mejor, ¿verdad que sí? Pero lo que quiero decir, hermano, es que necesitamos resistir. Cuando viene la prueba, resistamos la prueba. No salgamos corriendo, no huyamos, hermano. Mantengámonos firmes, parados, sabiendo que nuestro Dios guarda a Israel. ¿Cuántos dicen gloria al Señor en esta hora? Contrario, ¿verdad?, a lo que pasó en el partido de fútbol, nosotros los cristianos, cuando nosotros padecemos, hermano, entre más nos oprimen, más Dios nos bendice. Amén. Bendito. Mire, ve, entre más nos desean el mal, las bendiciones se vuelven bendición. Alabado sea Dios. Lo voy a repetir. Entre más te maldigan, más Dios te bendice. Bendito sea su santo nombre. Porque nadie puede maldecir lo que ya Dios ha dicho que es bendito. ¿Cuántos lo pueden adorar en esta hora? Fíjense bien. Las persecuciones nos ayudan a expandirnos. ¿A qué nos ayudan las persecuciones?
Hechos capítulo 8, versículo 14, dice la Escritura: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Fíjense, hermano, miren lo que estaba pasando. Después de la ascensión del Señor, la iglesia quedó aquí y vino una gran persecución sobre la iglesia. Y tristemente, amados hermanos, los discípulos tuvieron que empezar a esconderse porque los querían matar. Algunos los mataron en esa primera persecución. Pero dice la palabra en este versículo, alabado Dios para siempre, que los discípulos salieron, hermano, a predicar el evangelio a los confines de la tierra. ¿Cuántos bendicen a Dios? Y cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido el evangelio, habían recibido la palabra de Dios, enviaron entonces allá a Pedro y a Juan. ¿Cuándo es que entonces empieza a expandirse el ministerio? Cuando llega la persecución. No es a correr delante del diablo que vamos, es a correr a hacer la voluntad de Dios, que Dios nos está llamando. Entre más nos oprimen, más nos vamos a multiplicar. Entre más nos persiguen, más vamos a alcanzar el propósito por el cual hemos sido llamados. Es necesario, hermano, que entendamos que el padecimiento llega a nuestra vida para ayudarnos a crecer, no para que nos quedamos chorti, como dice mi hija Galilea, dice: papi chorti, chiquito. No, es para que crezcamos. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Pero hay una cosa importante que debemos de hacer, es que debemos dejar el pasado atrás. Nadie que anda con el pasado cargado aquí, como esas personas que andan un crucifijo colgado, hermano, nadie que anda el pasado colgado aquí puede salir adelante. Tenemos que soltar el pasado. ¿Cuántos dicen amén? Amén, aleluya. La Biblia dice en primera carta de Corintios, capítulo 13, versículo 11: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. En otras palabras, hermano, hay que dejar la niñería. Ay, es que yo tengo sentimiento por lo que me pasó. Ay, que el sentimiento no me deja levantarme. ¿Sabe, hermano, una cosa que yo vi en el mundo muchas veces? Es que cuando yo andaba en el mundo, era muy típico, hermano, que cuando tú entrabas a un bar, a una cantina, a una taberna, como tú le llames a esos rincones del diablo, encontrabas ahí, hermano, al pobre borrachito al ladito de la cantina con la mesa llena de botellas de cerveza, y ahí marcando la canción en la vitrola, hermano. Vitrola le decimos nosotros, consola, rocola, como se llame, ¿no? El mismo diablo, con el mismo perro con diferente collar, ¿verdad? Mire, hermano, y fíjese que, hermano, estaban ahí, mire, escuchando la misma canción, y que por tu maldito amor, y que por tu Juanito no sé quién, y porque no sé cuánto, y escuchando repetitivamente la misma cuestión, hermano. Y eso, ¿qué es lo que provocaba en la gente? Tenerlos ahí en esclavitud, pensando siempre en el amor que habían perdido, en el trabajo en el que los habían corrido, en la situación en la que se habían involucrado. Pero sabe una cosa, usted y yo hemos sido hechos libres por la sangre de Cristo. No podemos estar atados al pasado. Usted y yo somos libres para volar en las alturas como las águilas, dice la palabra de Dios. Usted y yo tenemos la mente de Cristo. Y tenemos que entender que las pruebas que vienen no son para irnos a meter allá a una cantina, no son para irnos a meter allá en un rincón, hermano, donde el Señor no quiere que estemos. Las pruebas que vienen a nuestra vida es para formar nuestro carácter. Las pruebas que vienen a nuestra vida es para llevarnos a otro nivel. Las pruebas que vienen a nuestra vida es para darle a entender al diablo que más grande y más poderoso es el Cristo de la gloria, que pisó sobre la tumba, zapateó sobre aquella tumba y le dijo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Que no pudiste detener a ese Cristo de gloria. ¿Cuántos bendicen a Dios? Para
eso viene la prueba. Para Dios demostrarle al diablo, hermano, que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Bendito sea Dios, aleluya. No hay prueba, el apóstol dijo, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni espada, ni peligro, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. A su nombre, gloria en esta hora. Gloria, gloria. Por lo tanto, amados hermanos, debemos dejar el pasado atrás, la niñería, esa lloradera de, ay, si no hubiera sido así. Ya fue así, that's it. Se acabó. Amén. Reseteemos la computadora, cambiemos el disco duro, renovemos, hermanos queridos, nuestra mentalidad de acuerdo a las palabras de Dios. Debemos de resistir firmes en la fe. Amén. Amén. La Biblia dice, amados hermanos, en la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador. Él es recompensador, hermano, de aquellos que le buscan. Entonces, es necesario resistir las pruebas, amados hermanos, a través de la fe, porque es que sin fe es imposible. Amén. ¿Dónde es que usted necesita la fe? La fe la necesita en medio de la prueba. ¿Dónde fue que los discípulos necesitaron la fe? Mientras ellos iban tranquilos en la barca, mientras la barca iba, hermano, en paz, ellos no necesitaron poner por obra la fe. Pero cuando se desencadenaron aquellos vientos, aquella tempestad empezó a golpear la barca. Cuando la barca, ellos sentían, dice la Biblia, que la barca se iba a romper. Ahí tuvieron que necesitar, amados hermanos, la fe en el Señor Jesucristo. Y como si fuera poco, apareció el Señor en medio de aquella gran tempestad, caminando por arriba de las aguas, amados hermanos. Y muchos estaban afligidos y temblando, pero hubo uno que tenía fe. Hubo uno, aleluya, que estaba dispuesto a caminar sobre las aguas. Ese fue el apóstol Pedro. Dice la palabra, hermano, que él le dijo al Señor, si tú eres el Señor, haz que yo camine por encima de las aguas. Note algo, hermano, no fue el Señor que le dijo, te voy a mostrar que yo soy el Señor, ven y camina. No, fue Pedro que le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, si tú eres nuestro Señor, haz que yo camine sobre las aguas. Y el Señor le dijo, arriba, camina sobre las aguas, ven para acá. Y empezó Pedrito a caminar, aleluya, sobre el mar de Galilea. Empezó Pedrito, aleluya, a caminar creyendo que la tempestad no podría hundirlo, que lo natural no podría ahogarlo. Las pruebas que estamos atravesando son naturales, y el Dios al que ustedes le servimos es un Dios sobrenatural. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? A su nombre sea la gloria. El Dios al que ustedes le servimos, hermano, es poder, es una fuente inagotable de poder. Dicen amén conmigo. Amén, amén. Job, amados hermanos, fue un ejemplo de resistencia a la prueba. En el libro de Job 23:10, la escritura dice, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como el oro. Lindo Dios, aleluya. ¿Quién conoce tu camino, hermano? ¿Sabe qué? Si hay alguien del que no nos podemos esconder, es de Dios. En una oportunidad, dice la palabra, ¿a dónde me esconderé? Dijo el salmista, de tu espíritu. Si subo allá arriba a los montes, ahí estás tú. Si me encaramo en las nubes, ahí estás tú. Si me voy a los océanos, ahí estás tú. Si me escondo en cualquier recoveco de la tierra, ahí estás tú. ¿Cuántos pueden adorar a ese Dios omnisciente, omnipotente y todopoderoso que está en todo lugar? Los cielos no pueden contener su gloria, dice la palabra. Amén, hermanos. Amén, aleluya. Tú conoces
conoces mi camino, me probará y saldré como oro. A cada uno de los que estamos aquí, hermano, el Señor le conoce el camino. Él sabe quién de los que estamos aquí ronca por la noche. Amén, amén. Él sabe quién de los que estamos aquí, hermano. Mire, somos serios en nuestra manera de vivir y de caminar con Dios. Somos honestos y somos, amados hermanos, sinceros. Somos personas íntegras delante de Dios. Por eso es que cuando vienen las pruebas, tú tienes que orar de esta manera como oró este hombre Job, cuando dijo: me probará y saldré como el oro. El oro se prueba con fuego, pero el oro, amados hermanos, entre más candela le dan, más brilla. Amén, aleluya. Y Job estaba dispuesto, amados hermanos, a que le calentaran el horno 7 veces más. Job estaba dispuesto a pasar por procesos prolongados, amados hermanos, con tal de resplandecer como un luminar en el firmamento. Job sabía a quién le estaba sirviendo. Job sabía que Dios no era hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse del propósito que había marcado para su vida. A su nombre sea la gloria en esta noche. Gloria, aleluya. Entonces, amados hermanos, aunque padecemos, tenemos la seguridad de que somos salvos. Hay un momento en la vida donde el creyente tiene que olvidarse de las cosas materiales y empezar a darse cuenta que en este caminar lo más importante es nuestra alma, es nuestra salvación. Hay gente que dice: ahí no hay palabra de Dios para mí. Claro, si lo que tú estás buscando es terrenal, no hay palabra de Dios para ti. Pero si lo que tú estás buscando son las cosas de arriba, donde está Cristo a la diestra del Padre, entonces estás escuchando el mensaje correcto en el lugar correcto para tu alma. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor en esta hora? Apocalipsis capítulo 21 versículo 4 dice la Escritura: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. En otras palabras, hermano, el enfoque del creyente debe de ser nuestra salvación. Amén. Hermano, a veces estamos tan bien que de bien que estamos rebosamos. Amén. Pero cuando hay una persona en un estado terminal, que lo único que le queda es agarrarse de la fe y de las promesas y decir: si yo muero hoy, me voy con Cristo. Amén, aleluya. ¿Sabe? Pero no hay que estar en un estado terminal para creer de esa manera. Hermano, usted y yo tenemos que tener la fe, que venga lo que venga. Tenemos que resistir la prueba en fe, porque para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Alabado sea el Señor en esta hora. A su nombre sea la gloria, amados hermanos. Gloria. Dios nos debe probar en el desierto. A veces nosotros decimos: ay, yo no sé por qué tantas pruebas nos vienen. Ay, yo no sé por qué tantas luchas. Y salgo de Guatemala y viene Guatepeor. ¿Cuántas veces hemos pensado así, hermano? Salimos de una y entramos en otra. Hermano, es que tenemos que ser probados. Es que es la prueba la que forma nuestro carácter, capacita nuestra alma para entrar a ese cielo glorioso que Dios ha preparado para nosotros. Fíjese bien, Deuteronomios capítulo 8 versículo 2, gloria al nombre del Señor. ¿Para qué Dios entonces nos prueba en el desierto? Para probar nuestro corazón. Mire lo que dice Deuteronomios 8:2. Y te acordarás de todo el camino donde te he traído, Jehová tu Dios, estos 40 años, en el desierto, para afligirte. ¿Para qué? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había, ¿dónde? En tu corazón. Si habías de guardar o no sus mandamientos.
¿Para qué Dios permite las pruebas en nuestra vida? ¿Para qué Dios permite la aflicción en nuestra vida? Para probar nuestro corazón. Porque no todos se gradúan. Muchos van, hermano, a las universidades, a los colleges. Muchos son los que van, pero no todos se gradúan. Es más, hasta la primaria. Muchos son los que van a las primarias, pero no todos se gradúan. Mira, muchos son los que van a una academia militar, pero no todos llegan a ser militares. Muchos van a academias de fútbol, pero no todos son profesionales un día. ¿Me están entendiendo? Entonces, amados hermanos, de la misma manera, el Señor permite los desiertos en nuestra vida para afligirnos con un propósito: saber si nos vamos a graduar. ¿Y cómo sabemos si nos vamos a graduar? Conforme a lo que está en nuestro corazón. Porque cuando usted sabe dónde quiere llegar, cuando usted sabe cuál es su destino, cuando usted está convencido que se ha decidido por Cristo, usted está buscando la palabra. Usted está buscando la palabra que lo nutre, que lo levante, que lo fortalezca. Usted no está buscando las cosas terrenales. Usted está buscando, hermano, la palabra que le dé fuerza en el Señor. ¿Cuántos lo pueden adorar en esta noche? Entonces el pueblo de Israel fue llevado, y aquí en este versículo dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón y si habías de guardar o no sus mandamientos. Con ese propósito Dios los tuvo en el desierto. Dios los estuvo afligiendo en la prueba con ese propósito, para saber si ellos habrían de guardar o no los mandamientos del Señor. Amén, hermano. Cuando Dios tiene un plan contigo, y es un plan ministerial o es un plan de influencia grande, hermano, Dios no puede llevar a cualquier persona. Si usted analiza, yo he analizado muchos predicadores que hoy en día Dios ha levantado de una manera internacional en las naciones, en muchas naciones. Y yo he analizado los testimonios de ellos. Muchos de ellos salieron de barrios humildes, pobres, salieron de 1000 fracasos, pero hoy en día son hombres influyentes, mujeres influyentes en las naciones, predicando la poderosa palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios permite desiertos en la vida del hombre para saber en qué está su corazón. Por ejemplo, alguien dice: oye, se dañó el hermano después de que se le dio un ministerio. Se dañó el hermano después de que Dios lo enriqueció. No, no fue que se dañó, ya estaba dañado. Ya estaba dañado porque gobernaba en su corazón algo que no era espiritual. Amén. La fama, el dinero, lo único que hizo fue exponer su condición natural de su corazón. Por eso es que Dios, hermano, nos prueba antes de darnos algo. Amén. ¿Me entiende? Dios no pone su gloria sobre cualquiera. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor a Samuel? Samuel llorando: ay, Señor, otra vez, mira, Saúl lo que hizo. No me hables más del tema. Yo lo he desechado a Saúl. No me hables más de Saúl. ¿Por qué? Porque Saúl había profanado la palabra de Dios. Amén, hermano. Amén, aleluya. Saúl, cuando empezó él en su reinado, que Samuel llegó y le dijo: Señor, llegó llorando y le dijo: Señor, el pueblo quiere tener un Dios como tienen las naciones, ya no quiere que tú lo gobiernes. ¿Sabe lo que le dijo el Señor? Haz lo que ellos dicen. No es a ti que te han desechado, es a mí. Tranquilo, yo me las arreglo. Tranquilo. ¿Cómo estaba el corazón de Saúl al final? Estaba corrompido, ¿verdad? O sea que cuando el Señor le dijo: tranquilo, yo me las arreglo, ellos escogieron hombres, ellos van a tener la recompensa de un hombre. ¿Me está entendiendo? Fíjese bien, al final vino el problema. ¿Por qué? Porque el corazón de Saúl estaba dañado. No hay una cosa más terrible, hermano, tener el corazón dañado. Si nuestro corazón está en las cosas terrenales, no espere las cosas espirituales. Ahora, si su corazón está en las cosas espirituales,
prepárese porque Dios lo va a llevar a cosas grandes en el Espíritu. ¿Cuántos lo pueden adorar en esta hora? Entonces, una de las cosas que Dios quiere procesar en nuestra vida, en la prueba, es nuestro corazón. Es que nosotros, hermanos, seamos personas que digamos con Dios en las buenas y con Dios en las malas. Aleluya. Cuando se come yuca y cuando se come filete. Así es, aleluya. ¿Verdad? Porque algunos que cuando comen filete, aleluya. Pero cuando no hay ni pollo, mire, cuando hay arrocito y frijolito, entonces ella empieza a llorar y a quejarse. ¿Por qué? Porque eso es lo que hay en su corazón. Pero cuando usted en las buenas o en las malas, usted da gloria al Señor y dice: gracias, Señor, por este alimento. Gracias, Señor, porque aunque no es lo que quisiera comer, pero a ti sea la gloria porque tú eres fiel y nos has proveído. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? Dios siempre va a probar a alguien con el que tiene propósito. No importa su nombre, su rango, su nacionalidad, no importa. A cada uno de nosotros el Señor nos va a probar. Amén. Amén, aleluya. Primera carta a Corintios, capítulo 10, versículo 3. Vamos a ver qué dice aquí. La palabra, hermano, nos habla de que no nos dejará padecer más de lo que podamos soportar. Amén. Dice así: no os ha venido o sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis, ¿qué? Soportar. Amén. Entonces, amados hermanos, no te dejará padecer más de lo que podemos soportar. Eso de que esta prueba me muero, no es un cuento chino, hermano. Esa prueba usted lo va a hacer fuerte. Esa prueba usted lo va a catapultar al propósito que Dios ha establecido para su vida. Aleluya. Esa prueba vino para formar tu carácter, para que no seas más niño, para que no te quejes más, para que no murmures más. Esa prueba ha venido para enseñarte a los lugares que Dios te quiere llevar. Esa prueba ha venido para abrirte espacio donde no lo hay. Porque ¿cómo conoceremos a un Dios sobrenatural? Caminando en lo natural. ¿Cómo conoceremos al Dios que abrió el mar si no tenemos un egipcio o un ejército egipcio caminando tras nosotros? ¿Cómo conoceremos, hermano, a un Dios sobrenatural si realmente estamos relajados y confiados? Pero cuando hay opresión, cuando hay guerra, cuando hay batalla, ahí es cuando Él dice: yo voy a pelear por ustedes y ustedes estarán tranquilos. A su nombre, gloria, hermano. Pero que va a venir prueba, va a venir prueba. Amén, aleluya. Amárrese el cinturón porque va a venir prueba. Póngase la armadura de Dios porque va a venir prueba. Hermano, el hecho que usted le sirva a Cristo no quiere decir que no van a venir pruebas. Las pruebas siempre van a estar. Amén. ¿Cuántos lo pueden adorar en esta hora? Amén, aleluya. Es necesario incluso atravesar las tribulaciones para poder obtener el galardón eterno. Amén, amén. Amén, aleluya. Mire lo que dice la palabra, amados hermanos. Venga conmigo, por favor, a Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo 22. Es necesario atravesar las tribulaciones, amados hermanos, para que obtengamos el galardón eterno. Dice la Biblia: confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Amén, bendito Dios. ¿Quién te dijo que era fácil? ¿Quién te habló que tú eras jamón? Hermano, no es fácil,
Pero dice la palabra que en medio de muchas tribulaciones es necesario que entremos al reino de los cielos. Esto es una puerta angosta. Dije, muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Aleluya. Muchos se apuntan, pero pocos serán los que van a estar certificados para recibir la bendición completa que el Señor tiene reservada para aquellos a quien ha destinado entregársela. ¿Cuántos lo pueden adorar en esta hora? Hermano, ninguno de nosotros quiere pasar por tribulación. Es un estado natural, normal del hombre. A ver, ¿quién dice a mí me encanta la tribulación? Le voy a tirar esta mejor todavía. Jesús no quería pasar por ella. Amén. Jesús dijo, papá, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero por si al caso, no vaya a ser que ofendiera a su padre, le dijo, pero que sea tu voluntad, no mía, por favor. ¿Verdad? No vaya a ser que ofendiera a su padre, pero que se haga tu voluntad, no que se haga la mía. ¿Cuántos dicen amén? Amén, aleluya. Amados hermanos, ¿cuántas veces nosotros hemos dicho, Señor, quita de mí esta copa? ¿Cuántas veces hemos dicho, Señor, no aguanto más esta prueba? Amén. Más se prolonga la prueba, mejor digámosle, Señor, hágase tu voluntad. Amén, aleluya. A ver, ¿cuánto le vamos a pedir al Señor que se haga su voluntad? Amén, amén, amén. Esto está escrito en Mateo 26:39. Amén, hermanos. Amén. Es necesario que se cumpla la voluntad de Dios en nuestra vida, ¿verdad? La razón por la que Jesús resistió la prueba fue por amor a la humanidad. ¿Cuáles son tus razones? ¿Cuáles son tus razones para resistir las pruebas? Debe de ser la misma, ¿verdad? Antes de usted quedar mal, usted piense qué va a pensar los demás de usted. Ah, eso no me importa, no son evangélicos. Deberían de importar, son los que más le importan a Dios. Porque los evangélicos ya somos evangélicos. ¿Entendido? Pero aquellos que no conocen a Cristo están viendo tu proceder, están viendo tu caminar, tu manera de hablar, tu manera de comportarte, tu manera de servir a Dios. Amén, hermanos. Así que, ¿cuál es el consejo de Dios para nosotros, amados hermanos? Es que perseveremos en medio de los padecimientos. Dije al principio que para unos es enfermedad, para otros son problemas legales, otros problemas a nivel de matrimonio, familiares, problemas de trabajo, problemas legales, migratorios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Dios nos ayuda a que nosotros perseveremos en medio de los padecimientos. Amén. ¿Cuántos estamos dispuestos a perseverar en medio de los padecimientos? Lo voy a invitar a ponerse sobre sus hermosos pies. La Biblia dice, el que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Señor dice a la iglesia. Vamos a orar. De un Dios que hace maravillas, dándole poder a su pueblo. Gracias a Él conquistaron reinos, tomaron ciudades.